Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, invitándoles a ustedes a anular su voto en las próximas elecciones de marzo del 2019 en las elecciones seccionales de Ecuador y también a anotarse con su firma para una asamblea constituyente. Y precisamente analizaremos lo que sería uno de los objetivos fundamentales de la nueva Asamblea Constituyente. El día de ayer la BBC ha publicado una noticia en la que demuestra que países como Panamá y Costa Rica, que no tienen ejército, han logrado mantener estabilidad social y progreso. Esto es evidente que en países pobres como Ecuador y de pequeñas superficies, el ejército realmente es una de las cargas más pesadas que tenemos que soportar. Históricamente, los países no es que han formado ejércitos para defender los países, sino que en realidad los ejércitos han formado países. Y el gran problema de los ejércitos es que es una gran cantidad de seres humanos que quieren continuar viviendo después de las guerras sin trabajar. Ese es el objetivo fundamental del ejército. Tener un grupo humano que vive sin trabajar. Lo que nosotros decimos, el ejército es una organización que la engordamos en tiempo de paz y la defendemos en tiempo de guerra. Es una utopía aquello de que el ejército nos va a defender. Cuando existen conflictos, todos tenemos que volvernos reclutas y tenemos que ir a tomar las armas y salir a defender. Lo que hacen los oficiales y suboficiales y toda la tropa del ejército es dirigir a los seres humanos que tienen que ir a morir como carne de cañón en las fronteras. Ese rato se reclutan miles y miles de hombres. Lo podemos ver en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, en las guerras de Ecuador contra Perú, en fin. Entonces, si es así, ¿para qué nos sirve el ejército? El concepto fundamental del ejército es que es una organización disciplinada, jerárquica, en la que los habitantes de un país se entrenan y se preparan para defender su espacio geográfico, fundamentalmente su espacio geográfico, es decir, su territorio. Ese es el concepto con el que se hace el ejército. Pero lo que sucede en la realidad, y más aún ahora que mi amigo Luis Hernández está en el Consejo Interino de Participación Ciudadana, el coronel Molina ha sido el conspirador que ha inspirado todo esto de la persecución política a Rafael Correa y otros militares más, nos revela que en América Latina, especialmente ya lo vemos en Brasil, Bolsonaro en el poder, los militares son conspiradores eternos a sueldo. Son la mayor masa de conspiradores a sueldo que tiene un país. Su oficio no es en realidad defendernos. Su oficio es conspirar, estar detrás de los sectores de derecha, sectores de izquierda, sectores de centro, que les ofrezcan lo fundamental: seguir gozando de privilegios. Los militares son privilegiados. En Ecuador llegaron a ser la casta aparte. Para poder ingresar al colegio de oficiales se necesitaba primero tener apellido, antecedentes familiares, con recomendaciones. En segundo lugar, $50,000 solo para los uniformes. Y luego, aprender a cumplir y obedecer exactamente lo que decía el jefe.
porque teníamos una formación que se llamaba prusiana, donde los seres humanos no se forman para decidir, sino para obedecer. Está prohibido pensar. El ejército prusiano fue la base del ejército nazi, y el ejército nazi fue el ejército asesino más grande que recuerda la historia de la humanidad. Hubieron ejércitos peores que el ejército nazi, por ejemplo, el ejército mongol o el ejército español que conquistó América, porque esos ejércitos no solamente que produjeron la conquista, sino que además nos trajeron pestes o nos trajeron cambios brutales en la conducta humana, en el caso de los mongoles, que asolaban pueblos, o en el caso de Atila. Pero ¿qué es lo que realmente hacen los ejércitos? Los ejércitos construyen países, pero también los destruyen a los países. Cuando un país es pobre, mantener un ejército es la cosa más onerosa que existe. Nosotros tenemos que mantener unas fuerzas armadas que incluyen la Policía Nacional, que ya suman más de 110.000 hombres. Es decir, estamos hablando que llegaremos a tener un día 160.000 hombres, y esos 160.000 hombres significan ni más ni menos que el 10% de la población. Y mantener una población que no produce es un gran problema. Pero aún cuando pudiera ser que no produzcan, porque podemos tener una de gran desocupación, como pasa en Europa, como ha pasado en las crisis económicas de Estados Unidos, que ha llegado a tener el 50% de la población negra sin trabajo, como pasa en Italia, que el 34% de los jóvenes están sin trabajo. Aunque pudiéramos tener una población sin trabajo, que es la población militar, el gran problema es que su formación es para conspirar, para sembrar inestabilidad, para aliarse con el gobierno o con el candidato o con la persona que les pueda garantizar seguir gozando de privilegios. Ser los reyes de la fiesta del pueblo, el que recoge las direcciones y teléfonos de todas las reinas para ver si es posible acostarse con ellas, ser los padres de la patria, ser los opresores de los jóvenes, a los cuales les llaman a la conscripción militar y los comienzan a humillar. Entonces, en estas circunstancias tan difíciles, está sonando las campanas de la iglesia, ¿verdad? Que sea un requiem para que todos escuchen lo que estoy diciendo respecto a tenemos que cambiar. Los militares tienen que ser la fuerza que custodia no solamente el espacio territorial, sino a la naturaleza. Tienen que proteger a la naturaleza. Ellos tienen que proteger los parques nacionales, tienen que proteger el aire, la contaminación ambiental, la contaminación de los ríos, la contaminación del suelo, la contaminación de la naturaleza. Ellos tienen que además protegernos de la naturaleza, porque hemos agredido tanto a la naturaleza y somos tan numerosos que cuando la naturaleza produce un temblor o un terremoto, ya no son pocas las víctimas, son miles. Y eso nos obliga a tener un sistema de defensa contra las agresiones de la naturaleza, alerta temprana, defensa civil, bomberos, etcétera, etcétera, que tienen que estar incluidos dentro de lo que es el aparato militar. A su vez, el aparato militar tiene que protegernos de los deforestadores, de los traficantes de animales, tiene que protegernos de las industrias contaminantes, tienen que protegernos de la radiación que puede producir el sol, tiene que protegernos de las pestes y epidemias que pueden afectar a animales, plantas, seres humanos. Entonces, el ejército tiene otra función. Por tanto, el general en jefe del ejército no puede ser el presidente. El general en jefe del ejército tiene que ser el comandante de los cascos azules de las Naciones Unidas. Porque los problemas que enfrenta el ejército ecuatoriano y los ejércitos del mundo ya no son problemas locales, son problemas transnacionales.
las devastaciones, los terremotos, la misma guerra, las pestes, no ven fronteras. Entonces, nuestro comandante en jefe del ejército no tiene que ser el presidente, ni tenemos que tener al ministro de defensa. Tenemos que tener al jefe de los cascos azules de las Naciones Unidas, que él es el que realmente comanda al ejército nacional. Y la misión del ejército y la policía y las fuerzas armadas es otra. Al ejército, en las áreas protegidas, le debe acompañar a los estudiantes de secundaria. Los estudiantes de secundaria tienen que tener 1 o 2 años para vivir en áreas protegidas, para conocer lo que son nuestras áreas protegidas, lo que es la biodiversidad del país, para proteger donde están las áreas donde existen culturas ancestrales. Para proteger esas culturas ancestrales, tenemos que aprender a proteger, además, las ciudades. Aprender a reciclar la basura, aprender a luchar contra el ruido, contra la contaminación visual, contra la radiación, contra los plásticos, contra los pesticidas, contra la deforestación. Eso tenemos que aprender en el colegio y debe estar ese aprendizaje subordinado al trabajo que hace el Ejército Nacional. Muchas gracias.